El canal del Congreso presenta. Hoy en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. ¿Qué es la diplomacia religiosa y laboral? El respeto a los derechos humanos y los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo. Un líder religioso, senador y procurador de los derechos laborales hablan sobre lo que hoy en la aldea global es eso: derechos humanos de los trabajadores y el principio de la religiosidad. Esto es posible a través de Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. En Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Hoy, la diplomacia laboral y los derechos humanos. Nos acompaña aquí, en este espacio del canal del Congreso, el presidente de CATEM y también senador de la República, a quien agradecemos su presencia. Senador, gracias por acompañarnos en este canal del Congreso, en Parlamento y Diplomacia. Muchas gracias, Federico. Un gusto saludarte a ti, a todo este gran auditorio que te ve a través del canal del Congreso, y siempre es un gusto poder platicar contigo. Pedro Aces Barba, quien es el presidente de la CATEM, y también nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal Laboral Federal, Plácido Morales. Magistrado presidente, gracias por asistir a este espacio del canal del Congreso. Gracias por la invitación a Diplomacia y Parlamento, y es muy grato compartir con el senador Pedro Aces y con el Sheikh Effendi. Y gracias al senador Pedro Aces Barba, viene desde Alemania al Senado de la República el premio de la paz Nelson Mandela, conferido por la Unión Europea, el Sheikh Erref Effendi. Un honor, su santidad, que nos acompañe en este espacio del canal del Congreso. Que la paz sea con vosotros. Muchas gracias. Senador Pedro Aces Barba, a propósito del contexto, la diplomacia laboral, México y la Organización Internacional de Trabajo y desde luego la CATEM, describa usted a la audiencia a grandes rasgos qué es lo que CATEM ha logrado para el sindicalismo mexicano y frente a la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, una gran pregunta, Federico. Primero que nada, gracias por la oportunidad de poder compartir este foro con un maestro de maestros como es don Plácido Morales, un agente excepcional en materia laboral, un gran abogado, un gran jurista. Tener aquí en México al Sheikh Effendi es un honor para todos los mexicanos. Yo le doy la bienvenida a nombre de todos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de nuestra querida confederación. Y bueno, hoy vivimos tiempos que te dictan que tienes que estar dentro de la modernidad, y por ello para mí fue muy congratulante que en el Senado hace 2 años el convenio 98, que es la libertad, que no se había suscrito durante 70 años en el Senado de la República, se pudiera suscribir. Yo fui testigo de ello y después se ratificó dentro de la Asamblea de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvimos presentes en Ginebra, Suiza, dando fe de ese hecho, y es algo importantísimo porque de ahí, de alguna manera, se desprenden muchas cosas que hoy tiene esa gran reforma de más de 500 artículos, que es la reforma laboral, que te da lo que tanto se necesitaba en México, la libertad. No solo que los trabajadores puedan crear o pensar, discernir, hoy también pueden votar. Y eso es gracias al esfuerzo conjunto que hemos tenido patrones. Mi reconocimiento a todos los empresarios mexicanos, mi reconocimiento al presidente López Obrador
por haber sido el gran impulsor de esta reforma, ¿sí? A la Secretaría del Trabajo, que hicieron su gran papel, los funcionarios de la Secretaría, a los magistrados también en materia laboral, que también fijaron su opinión, porque debemos de recordar que el artículo 123 constitucional, que tiene que ver con todo lo que compete a los temas laborales, tenemos el apartado A y el apartado B. Y esta reforma fue para todos, es una gran reforma con la que no solo los trabajadores, México entero gana, porque la libertad es la libertad y hoy podemos ser punta de lanza en América Latina, donde ya los contratos que se nos señalaba tanto en nuestro país por las otroras poderosas confederaciones que se dedicaban únicamente a tener contratos de protección, eso ya se acabó y hoy hay que ser muy precavidos cuando se firme un contrato colectivo, porque hoy todos los trabajadores deben de conocerlo, cuáles son sus derechos, pero también lo que antes no conocían, cuáles son sus obligaciones. Por ello yo me congratulo hoy de poder expresarme aquí en este gran canal, que es el canal del Congreso, ante ti, Federico, que sabes que además de tener una bonita amistad de mucho tiempo, te reconozco tu trabajo periodístico. Muchas gracias, presidente CATEM, senador. Magistrado presidente Plácido Morales, adelante, por favor. Bueno, sería bueno complementar ya la concisa y contundente exposición que hizo el senador Pedro Aces sobre la reforma laboral y el significado de la Organización Internacional del Trabajo, porque la Organización Internacional del Trabajo nace después de la Primera Guerra Mundial, es decir, hay que pensar que el mundo en el siglo XX empezó a convulsionarse ante el reclamo de derechos que conllevaran un ejercicio de respeto del Estado hacia las dignidades del trabajador. Y todo este proceso fue muy largo. En 1948 México suscribió la Organización Internacional del Trabajo, el convenio de la libertad sindical, pero resistencias diríamos, del viejo régimen no permitieron nunca que hubiera esa tan anhelada libertad sindical, que significaba una parte central en la democratización integral del país. Por eso coincido con el senador Aces en el sentido de que esta reforma se logró recientemente y fundamentalmente para el caso de nosotros, para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, la reforma al artículo 69, en la que recogemos el espíritu del convenio 198 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ello da estas cuestiones que son una plenitud de derechos, es decir, el derecho a la libre sindicación para el apartado B, el derecho al voto libre, personal, directo y secreto, el derecho a constituir los sindicatos que los trabajadores requieren siempre y cuando reúnan un mínimo de requisitos, derecho a la asociación para representarse y el derecho a constituir las federaciones que las organizaciones sindicales requieran. Aparte, elementos fundamentales que no se daban con anterioridad era la transparencia, la obligación de informar sobre el manejo de las cuotas sindicales. Todo esto va siendo un ejercicio que tiene que ver con los derechos humanos. El derecho al trabajo digno conlleva que el trabajador tenga derecho a ejercer sus propias potencialidades en los derechos que deben estar en el marco jurídico del sistema jurídico mexicano. Y ese logro fue reciente a la iniciativa aquí en el Senado, fue el senador hace la iniciativa, y auspiciado por el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado muy al tanto del desarrollo de este proceso de democratización sindical. Esto tiene un gran significado.
de alguna forma teníamos un rezago, porque en el 69 del siglo pasado se suscribió también por la ONU la recomendación, la declaración en la que sobre los derechos al progreso y a los derechos sociales, que implican toda la plenitud de derechos que el trabajador y que el individuo tienen que tener como generadores de riqueza individual y social. Su Majestad, escuchó al senador Pedro Aces, escuchó al magistrado presidente Plácido Morales. Ahora es la oportunidad para que usted diserte sobre el derecho laboral, los derechos humanos, agradeciendo al presidente de CATEM que este encuentro con usted sea posible en este espacio del canal del Congreso, Parlamento y Diplomacia. Dass Sie darüber sprechen, über die Menschenrechte und die Rechte der Mitarbeiter. Adelante. Dass Sie was dazu sagen, bitte. Bismillahirrahmanirrahim. Das erste Recht des Menschen wurde ihm von Allah gegeben, von den Herrn. Bismillahirrahmanirrahim. El primer derecho del ser humano lo fue dado de parte de Allah, Dios. Und wir haben den Menschen als schönstes und ehrenwertestes Geschöpf erschaffen, sagt der Herr. Y del Señor dice, hemos creado al ser humano como la criatura la más completa y la más bella. Der Herr hat den Menschen erhoben und hat zur Krone der Schöpfung gemacht. El Señor ha dado un puesto muy alto al ser humano y ha hecho del ser humano la corona de la creación. Und kein Mensch wird als Sklave geboren. Y ningún ser humano nació como esclavo. Kein Mensch hat das Recht, über den anderen Menschen zu herrschen und ihn zu tyrannisieren. Ningún ser humano tiene el derecho de dominar o de ser un tirano sobre un otro ser humano. Weil jedem Menschen wurde das sein Recht von Allah, vom Herrn gegeben. Porque cada ser humano ha recibido su derecho y su honor de parte del Señor. Diese Welt ist ein Arbeitsplatz. Este mundo es un sitio de trabajo. Und hier gibt es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das ist die Struktur dieser Welt. Arbeitsplatz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Y aquí en este mundo hay primero el sitio de trabajo, hay el empleador y hay el empleo. Arbeitgeber hat sein Recht, Arbeitnehmer hat sein Recht. Es la estructura de este mundo, el empleador tiene sus derechos y el empleo también tiene sus derechos. Jesus, Friede auf ihn, sagte, liebe seinen Nächsten wie dich selbst. Jesús, que la paz sea con él, dijo, tienes que amar a tu próximo como tú te amas a tú mismo. Mit deinen Nächsten bedeutet alle Menschen, Mitarbeiter, die Untergeordneten oder die Könige, alle Menschen sind gemeint. Y cuando se dice ama a tu próximo, significa todos los seres humanos, que sea los otros empleos, los empleados, los funcionarios y también los reyes. Das bedeutet, den Nächsten, den Menschen, ob das deine Mitarbeiter ist oder nicht, oder der Chef, mit Respekt und Ehre zu behandeln. Significa que hay que tratar cada uno, que sea su empleador, su jefe o otra persona, hay que respetarlo con amor y dignidad. Der Arbeitgeber muss gerecht El empleador tiene que ser justo und großzügig sein. y también muy generoso. Der Arbeitnehmer muss treu, fleißig und zufrieden sein. Y el que toma el empleo tiene que ser feliz con lo que tiene y tiene también que ser muy trabajador. Und bezahle deinen Mitarbeiter, bevor sein Schweiß ausgetrocknet ist, sagt die Religion. Y la religión dice que tiene que pagar al el que tiene el empleo antes que ha acabado el trabajo. Vamos a un corte en este espacio del canal del Congreso con el magistrado presidente Bruno Plácido, el Sheikh Ref Effendi y el senador Pedro Aces Barba. Regresamos en un momento.
vuelta en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso con el senador Pedro Aces Barba, presidente de CATEM, y nos acompaña también el maestro Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje, y su santidad, el Sheikh Ref Effendi. Presidente de CATEM y senador de la República, hablamos en el bloque anterior del 198 de la democratización sindical y cómo desde el Senado y la CATEM se proyecta esto último, la democratización sindical en el país. Además, escuchó usted un mensaje del sentido del empleador y también del empleado con relación a los tiempos que vive el mundo y México. Bueno, hay dos vertientes. Primero, lo que se estipula en la ley y luego lo que hagamos los dirigentes obreros. Eso es lo más importante. Armonizar los factores de la producción es mi bandera. Tener relación permanente con las cámaras patronales, con las industrias, con las empresas, pero sobre todo con la base. Ir a visitar todos los días a los trabajadores, decirles cuáles son sus derechos. Lo decía yo en el bloque anterior de este gran programa, y que conozcan también sus obligaciones, porque cuando tú tienes un sindicato, el sindicato te protege, pero ya no a la antigua usanza. Esto ya cambió. Con esta ley de fondo, hoy las cosas son diferentes y hoy las responsabilidades van primero que los beneficios. Entonces, primero hay que cumplir para después tener los beneficios que además por mandato constitucional, derivado del 123, los tienes, ¿sí? Pero hay que cumplir, hay que tener buenas conductas, hay que producir en tus horas laborales, hay que ocupar tus horas laborales en lo que es, no perder el tiempo como antes se hacía en grillas sindicales, andar contaminando a los compañeros de trabajo. Esta reforma nos da hoy la posibilidad de que lo que se hacía antes en un mediano tiempo, hoy se haga en un corto tiempo. Hoy tenemos que tener trabajadores capacitados. La capacitación la considero el pilar fundamental para el desarrollo de un individuo, y en CATEM tenemos hoy también la posibilidad ya de certificar los oficios a través de la Secretaría de Educación Pública, que nos reconoce en su programa Conocer. El mundo va a cambiar, Federico, hoy con la revolución industrial 4.0. Se van a perder muchos millones de empleos en el mundo y hoy hay que hacer una reingeniería laboral para poder buscar nuevos oficios y sobre todo irnos al área técnica, ya no tanto a tanta licenciatura, sino que la gente se prepare en oficios técnicos para que nunca las máquinas le ganen a la mano de obra. No olvidemos que el hombre es quien inventa las máquinas y esas máquinas hay que darles mantenimiento. Entonces, ¿para qué queremos un grosor de abogados cuando a lo mejor hoy ocupamos técnicos en megatrónica, en robótica, en inteligencia artificial, que son los que le van a dar servicio a toda esa digitalización que el mundo hoy tiene, ¿sí? Aquí lo vemos en este estudio. Hoy ve el tamaño de las cámaras y lo que te hace una cámara en un enfoque y en un ángulo que antes eran las cámaras de 1,5 metros. Entonces la evolución de la vida, tecnológicamente hablando, te lleva más bien a que hoy los oficios se vayan confeccionando de otra manera diferente a como estábamos acostumbrados en el mundo. La revolución industrial 4.0 te marca hoy un cambio total y absoluto en todo el orbe de este planeta, y si no te adecuas y si no estás preparado para este gran reto, entonces pues mejor hazte un lado, y hay que darle oportunidad, que es lo que nosotros hacemos también en CATEM, siempre a los jóvenes que están a la vanguardia de las tecnologías. Crear cuadros, líderes sindicales jóvenes. Hoy buscamos que la media en CATEM a nivel nacional sea de 35 años, lo que nunca se ha visto en el sindicalismo, porque antes en el sindicalismo veías gente con muchos años y eso era porque no permitían el paso a nuevas generaciones. Eso ya se rompió. Hoy hay que impulsar cuadros nuevos, hay que impulsar a los jóvenes y sobre todo darle oportunidad a las mujeres que tienen liderazgo de que participen. Dentro de las 32 federaciones que hay en CATEM, ya hoy
11 mujeres son líderes estatales. Y eso es un gran paso a la democracia y sobre todo a la igualdad entre el hombre y la mujer. Magistrado presidente Plácido Morales, una nueva revolución industrial, infiero del comentario del presidente de CATEM, ¿cómo adaptarla al litigio desde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Sí, hay dos maneras de adaptarla. Una, hacer de litigio ya no un procedimiento engorroso. Y la otra es cambiar el concepto de trabajo, ¿no? La subordinación del trabajo, como decía la ley, ya no sería tan vigente cuando alguien podía trabajar desde un sistema cibernético sin salir de su casa. Pero hay otra cosa sustantiva en lo que estaba hablando el senador Aces. La revolución tecnológica y científica no debe acabar con el humanismo. El humanismo es esencial porque, como él decía, el ser humano es el que mantiene las máquinas, no solo las mantiene, las crea. Y el ser humano no debe permitir que ninguna computadora sustituya la universal computadora que tiene el cerebro humano. Y eso conlleva también a otra cuestión de la que hablaba el Sheikh Effendi, es decir, el humanismo, la espiritualidad, que el sentido del deber sin que haya coercibilidad, que el patrón y el trabajador cumplan con su deber por una razón de carácter moral, por una cuestión de carácter cívico, por una cuestión de carácter humanista, el patrón. Y si el humanismo prevalece en este tiempo, la humanidad, el trabajo, dará los dividendos, porque el trabajo es la fuente de la riqueza humana o de la riqueza social. El trabajo transforma, aún con las máquinas, transforma la naturaleza para ponerla al servicio de la sociedad, para ponerla al servicio de la humanidad. Por eso el humanismo no debe ser superado por ninguna tecnología. Y al hablar de humanismo tenemos que hablar de derechos humanos. Y los derechos humanos son universales. Y tal como México asume los convenios de derechos humanos con la reforma constitucional del 2011 y los hace fuerza constitucional para que tengan obligatoriedad, el derecho al trabajo digno, el derecho a la democracia sindical, así también ese humanismo debe prevalecer para que el trabajador cumpla con su deber en el trabajo y el patrón cumpla con sus obligaciones que la ley le marca sin que la ley lo coaccione y lo coercione. Por eso he dicho que de todas las reformas del presidente López Obrador, la reforma laboral es la reforma que ha generado mayores consensos, menos resistencias. Aprovechemos entonces su bondad. De la bondad de la legislación laboral en México y el humanismo que resaltan el magistrado y el presidente de CATEM, su santidad el Rebbe Effendi, ahora dejamos en sus manos el compromiso de usted con la CATEM de buena voluntad para que CATEM recupere los espacios perdidos ante las organizaciones globales de los trabajadores en el corto plazo, y usted ahora, su santidad, tiene la respuesta. Jetzt können Sie unterstützen, dieses Syndikat, damit sie kann wieder gewinnen, alles, was sie verloren hat, die Stellen, wo sie waren, überall. Es geht um die Menschen und Menschlichkeit in dieser Welt. Se trata en este mundo de los seres humanos y de la humanidad. Alles, die gesamte Schöpfung wurde für den Menschen erschaffen. Toda la creación fue creada por el ser humano. Und in allen heiligen Büchern wird geschrieben und alle Propheten sind gekommen, haben uns gelehrt, wie man menschlich werden kann. Es geht um Menschlichkeit. Y en todos los libros santos y los profetas han llegado y todos nos han mostrado lo que es el más importante. Todo se trata de cómo ser humano, se trata de la humanidad. Und der Herr hat jedem eine Fähigkeit gegeben. Y el Señor ha dado una cualificación a cada uno. Der Arbeitgeber muss seine Mitarbeiter je nach seiner Fähigkeit unterstützen und auch belohnen nach seiner Tüchtigkeit. Y el empleador tiene que trabajar con el trabajador en acuerdo con su cualificación, lo que él puede hacer, y también darle su recompensa en acuerdo.
Menschlichkeit aber. Jeder Mensch hat das Recht, menschlich behandelt zu werden. Y cuando se trata de los derechos de los seres humanos, cada ser humano tiene el derecho de ser tratado como un ser humano. Das hat ihm, dieses Recht wurde von Allah gegeben, dass jeder Mensch das Recht hat, menschlich behandelt zu werden. Porque este derecho del ser humano lo fue dado de parte del Señor, que él puede ser tratado como un ser humano Und wertgeschätzt werden. y también que se puede darlo valor. Der Chef sollte nicht den Roboter spielen, also den Geschäftsmann ohne Seele. El jefe no tiene que comportarse como un robot o comportarse como una persona de negocio sin alma. Kalt, es geht nur um Geschäft. Nein, es geht nicht um Geschäft in dieser Welt. Es geht um Menschlichkeit. Que el jefe sea frío y se trata solo de negocio, eso no. En este mundo se trata de humanidad. Es geht nicht um das Materielle. No se trata de la parte material. Immer nehmen. Solo tomar, und nicht tomar. geben. Und das ist eine neue, moderne Art von Tyrannie. Porque solo tomar y no dar nada, eso no se trata así, eso es una nueva forma de tiranía. Pharao, Sklave. Como al tiempo de un lado había Faraón y del otro había los esclavos. Die Geschäftsleute, die Arbeitgeber dürfen nicht Pharao spielen. Y los jefes, la gente de negocio, no tienen que comportarse como ihre Faraón Mitarbeiter als Sklaven behandeln. y no tienen que tratar sus trabajadores como esclavos. Die Sklaven wurden in der Religion, sogar ein Sklave muss eine Familie haben, kann eine Familie haben und einen Lohn. Porque en la religión un esclavo también tiene derecho de tener una familia y de tener un sueldo. Und einen Freitag. Y de tener también un día libre, a lo Die menos. Sklaven von religiösen Menschen behandelte, arbeitgegebene Sklaven wurden Lohn gegeben. Und wie diese Mitarbeiter von heute wurden sie behandelt. Sie haben Rente bekommen, als sie nicht mehr konnten. Al tiempo, con la gente religiosa, los esclavos tenían sus derechos, tenían también su sueldo y cuando no podían trabajar más, tenían también una pensión para vivir. Handel, Menschenhandel gibt es weder im Christentum, noch im Judentum, noch im Islam. La trata de las personas no existe en el cristianismo, no existe en el judaísmo y tampoco existe en el islam. Das ist nicht Religion. Eso no tiene nada que ver con la religión. Jeder Mensch muss je nach seiner Arbeit und Wert geschätzt werden und belohnt werden. En acuerdo con su valor y su trabajo, cada ser humano recibe su recompensa. Fundament ist Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Y la base son tres cosas. Es el amor del próximo, es la misericordia y es la justicia. Wenn das Fundament so ist, dann kann man viele Häuser bauen. Cuando la base es así, se puede construir muchas casas muy altas. Und man hat Erfolg. Y así uno puede tener éxito. Entre otras cosas. Vamos a ingresar al terreno de las conclusiones con Jetzt, usted, wir werden su also santidad, die Schluss machen. Shref Effendi, en este foro del federalismo que compartimos en la Cámara Alta. Rápidamente, su santidad, ¿qué impresión arroja a usted la visita, invitado por la CATEM, el senador Pedro Aces, y compartiendo con el magistrado presidente Plácido Morales? Es ist ein schönes Gefühl und es ist eine Entscheidung vom Himmel, dass wir zusammenkommen jetzt. El maestro dice que es un sentimiento muy bonito y es también una decisión de la presencia divina que se puede encontrar hoy con los dos señores, el señor Morales y el señor Aces. Das ist eine himmlische Organisation. Es una organización divina lo que pasa aquí hoy. Weil die Herrschaften, verehrten Herrschaften, sie haben gute Absichten. Porque los dos señores honorables tienen muy buena intención. Und das wurde gesehen vom Himmel. Y la presencia divina ha visto estas intenciones. Ohne Zweifel, wir hoffen, dass sie himmlisch auch unterstützt werden. Y sin duda, nosotros esperamos que se van a ser apoyados de parte de la presencia divina.
con sus palabras, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Adelante. Gracias. Pues es muy satisfactorio que estemos aquí con el Sheikh Effendi y con el dirigente de la CATEM, Pedro Aces. Las palabras de ellos pues son muy actuales, son una promesa para el trabajo y los derechos derivados para el trabajo. Para mí es muy satisfactorio estar aquí con ustedes, particularmente contigo también, Federico. Gracias, magistrado presidente. Señor titular de CATEM, senador de la República, gracias por convocar al magistrado presidente y al Premio de la Paz Nelson Mandela, conferido por la Unión Europea, aquí en este Salón del Federalismo. Senador. Muchas gracias, Federico. Primero, gracias por la oportunidad de participar en este foro con el maestro de la justicia laboral, un hombre al que no solo le tengo un aprecio, sino una gran admiración. Y al Sheikh Effendi, como bien lo dijiste, Premio Mundial Nelson Mandela, quiero decirle, a nombre de los millones de trabajadores que son parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, de CATEM, que nos congratula mucho su presencia en México, ahora que lo invitemos a hacer unos recorridos por los estados, le va a dar mucha paz espiritual a todos los trabajadores. Un trabajador, para poder estar bien en su oficio, tiene que estar bien internamente con él mismo. Por ello, yo le agradezco a usted que esté en México, que Dios nos bendiga a todos y que su presencia le dé una tranquilidad a todos y cada uno de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos, y que ahora en el recorrer que hagamos por los diferentes estados de la República, ¿sí?, se sienta usted en México como en su casa. Esto es Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, la diplomacia laboral, el sentimiento religioso y el trabajador como un ser humano, no una máquina. El canal del Congreso presentó